presente o futuro. O sea, ya vamos a sentar la base de esta conversación, presente o futuro. El sector audiovisual profesional de Andalucía lo arrancamos con una mirada esencial, que es la de Benito Zambrano. La continuamos ayer con la del productor Olmo Figueredo, y hoy tenemos a Arcángel, a Pepe Vecines y a Juan José Telle para hablarnos de un proyecto audiovisual que están entre manos. Hablaremos también de las trayectorias de ellos tres, de sus miradas que resultan también esenciales a la hora de vincular el arte, la creación y el territorio andaluz, o lo territorial en vuestro caso, pero primordialmente están aquí para hablar de Jesucristo flamenco. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sumaros a esta primera edición. Y me da igual el orden. Esto, como además sé que sois tres seres muy libres, me da igual quién quiera. Habladuría. ¿Verdad? Sobre todo en tu casa. Os quiero preguntar ¿de dónde sale esta idea? ¿En qué momento decís, bueno, pues queremos hacer este proyecto audiovisual, este documental, ¿no? Porque es un documental. ¿Sí? Bueno, pues ya empezamos mal. ¿De dónde sale esta idea? Pues cuenta la verdad. Yo creo, siempre la verdad. Estamos en el club de la verdad. Bueno, creo que las cosas no salen nunca por una cosa sola, sino son una serie de factores, ¿no? Anecdóticamente podríamos decir que hace unos años pues estoy haciendo yo la producción de un festival flamenco en homenaje al gran Manuel Gerena, y entonces pues uno de los que hospitalariamente cobraba, entraba, era el amigo Arcángel. Entonces aquel día llegó con un aspecto eminentemente cristiano, pero literalmente. O sea, tenía la barba con un poco de pico, el pelo un poco más largo que ahora. Y entonces se lo dije, digo, oye, parece el cachorro. Y entonces me lo dijo él, que incluso algún imaginero le había hablado y demás, porque ya sabemos que la imaginería se basa siempre en personajes reales, ¿no? Hay una imagen suya. ¿La han hecho ya? Hay una imagen en o la sea, Semana Santa ya se nos han adelantado. Entonces, eso conjuntamente con algo muy importante, ¿no? Yo llevo ya bastante tiempo pues reflexionando y meditando, ¿no? En el origen y sobre todo en el origen y en lo que permanece todavía del flamenco en nuestra tierra, y además como la cristiandad, literalmente hablando, la cristiandad, quizás no el catolicismo, sino el mundo de los cristianos, cómo se ve desde Andalucía, ¿no? En Andalucía va pasando un paso de Cristo y estamos comiendo dulces árabes, un pestiño, una torrilla, ¿no? Se le canta a Cristo una sagüeta, que es el nombre original, que es lo que se le canta a las novias en las bodas árabes, ¿no? Entonces, 800 años no es una invasión, evidentemente, y aquí permanece el mundo de los moriscos, evidentemente, el legado morisco de Antonio Manuel, ese gran escritor cordobés, me hizo también mucho que pensar en todo esto. La huella morisca. La huella morisca, eso es. Y la huella morisca define muy bien que permanece debajo de nosotros, hablando hipotéticamente o metafóricamente, la xilaba que llevamos dentro, ¿no? O sea, yo creo que aquí se coció mucho en Al-Ándalus, fue una tierra muy próspera y que flamenco, es el flamenco campesino fugitivo, o campesino cabreado. Correctamente, ¿no? Despojado de su cultura, despojado de sus tierras. Entonces el flamenco lleva ese quejío, esa manifestación de quebranto y de dolor, ¿no? Que traspasado luego al cristianismo, pues creo que lleva mucha enjundia, muchos de los ingredientes que se teje, que hace que se teja el flamenco, ¿no? Entonces, todo eso, conjuntamente pensando en el legado arquitectónico religioso tan grande que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Desde la mezquita, los alcázares, aquí en Jerez está lleno de palacetes del mismo tipo, ¿no? Desde Huelva hasta Almería, creo que tenemos una riqueza grandísima, ¿no? Y que merecía la pena que el flamenco se plasmase en esos escenarios, a través de una película, porque también pienso, yo estoy ya hace tiempo muy relacionado con el cine, mi hermano es director de cine, he hecho ya varias bandas sonoras para películas, y entonces algo que me entusiasma, que me vuelve loco, ¿no? Y creo que, bueno, que el flamenco necesitaba un largometraje, una ópera flamenca llevada al cine, que es lo que se trata esto, ¿no? Y qué mejor motivo que la pasión de Cristo, ¿no? Que desde aquí lo vivimos con tanta particularidad.
Como comprenderán, ustedes porque ya están avisados y ha soltado Pepe el speech y estupendo, pero cuando él me lo cuenta tomando un café, yo lo primero que pienso, menuda fricada es esto. Claro. Entonces, en segunda instancia, ya pensé, una fricada interesante. Y claro, después ha derivado en otra cosa. Primero, en una relectura de las mitologías clásicas. Si el mundo griego y romano, desde ya pudieran ser comedias, tragedias, Sófocles, Aristófanes, han usado el panteón religioso clásico para contar historias cotidianas, historias inmediatas, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo con el panteón cristiano que marca nuestra cultura, incluso la de los no creyentes, como es mi caso, pero que es un referente que nos permite, que es conocido por todos y por todas y que nos permite, de alguna manera, contar la historia que queremos contar, que es, a fin de cuentas, la que cuentan los evangelios y la que cuenta buena parte de la literatura universal. La lucha por la utopía, las diferentes formas de buscarla, la lucha por el amor, la lucha contra la muerte, la lucha a favor de la vida, y todo ello a mucho compás, porque no es una película documental, no pretende serlo, es un musical con todos los avíos, una ópera flamenca. ¿Quién me puede demostrar que Cristo no fue gitano ni que supiera cantar? Bajo esa premisa, pues vamos a buscar todas las complicidades en el repertorio clásico flamenco, como ha dicho Pepe, esa huella morisca o sefardí, se advierte en las letras, los temas bíblicos están presentes en el repertorio clásico y hemos creado nuestras propias letras para contar eso, para intentar explicar por qué Jesucristo se inmola, para intentar explicar por qué Judas lo traiciona, y la traición, la lucha por las revoluciones posibles han marcado la historia de la humanidad y la historia del cristianismo y la historia de esta película que, como decimos, no sabemos si será mítica, pero mitológica desde luego es desde el minuto cero. Todo eso sin olvidar que el elemento fundamental, el protagonista fundamental, junto con Jesucristo, que no voy a desvelar el final, pero el final de la película es muy dramático. Yo creo que los espectadores pueden sorprenderse con, vamos, que el muchachito muere. Lo que queremos junto con esa historia formidable y que ya nos viene desde hace 2000 años, queremos que el protagonista sea el flamenco y que ofrezcamos, que seamos capaces de ofrecer un panel de artistas de primer nivel interpretando los distintos personajes de esta ópera y no solo cantadores, sino artistas del baile, del toque y de otras disciplinas más o menos próximas al flamenco. Una película coral, con buenas vistas, buenos artistas. Lo peor sin duda será el guión. Bueno, yo, como podéis imaginar, pues cuando Pepe me comenta la primera vez la idea, pues yo también creía que estaba de broma, sinceramente. Digo, este hombre está de broma, esto no tiene ningún caso, ¿no? Luego, bueno, cuando ya me insistió 2 o 3 veces, pues bueno, caí en la cuenta de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que el flamenco, bueno, la música en general, yo creo que es un vehículo perfecto, si se hace bien, en cualquier caso, para poder contar una historia, porque esto en realidad es una historia, que bueno, yo creo que, como digo, la música está capacitada, cualquier música, para hacerlo, pero quizá en el flamenco encontramos, si nos vamos a lo más obvio, una conexión, bueno, pues mucha conexión, o sea, una conexión totalmente directa, ¿no? Bueno, pues por lo que ya sabemos, pues nuestra relación con el mundo árabe y la reminiscencia que tiene además nuestro arte del mundo árabe, ¿no? Pero luego hay otra que subyace, ¿no? Y que
no quiero yo decir que otras músicas no la tengan, pero sí es verdad que el flamenco tiene como una de sus cualidades más pioneras, pues la pasión, o vamos a decir, la capacidad de generar sentimientos en lo demás que tiene, ¿no? Por una vía además directa y sin perderse mucho en el camino, ¿no? Entonces, bueno, creemos que estos elementos son el punto de partida para poder contar esta historia, evidentemente desde la perspectiva en la que ahora vivimos, intentando ser muy riguroso por supuesto, en el contenido musical, por supuesto, en el contenido de lo que se cuenta, con el fin de tampoco herir sensibilidades de nadie, ¿no? No se trata de eso, pero bueno, no escapar de una perspectiva del siglo XXI y actual de esta historia que ha sido contada ya bastantes veces y que desde el flamenco vamos a intentar recrear, como digo, desde el máximo respeto, ¿no? Siempre. Y como complemento, ellos han hablado de la huella morisca, sefardí, cristiana, pero hay otras huellas importantes que queremos tener en cuenta en la película. El impacto ahora mismo, por ejemplo, de la Iglesia de Filadelfia en las comunidades gitanas, en Andalucía y fuera de Andalucía, con una conexión entre el cristianismo y la música y el compás, esa música que está presente. Pepe ha hablado del posible origen de la palabra flamenco en el flamenco que planteaba Blas Infante, pero también hay una reinterpretación. Flamenco era la acotación que aparecía en los libros de cantos gregorianos para identificar el papel del solista, que pudiera ser una asimilación. Todas estas culturas están presentes y hay una cultura esencial sobre la que ahora se está investigando en los orígenes del flamenco, que son los negros. Es impensable que la sociedad andaluza, sevillana del 17 o gaditana del 18, que es cuando empieza el germen flamenco, los negros estuvieran ausentes de ese fenómeno. Las investigaciones apuntan a que no solo determinadas denominaciones como el tango, el fandango, sino los elementos percusivos del flamenco, que han sido tan irregulares, provengan de esa comunidad negra que en Andalucía llegó a tener algunas poblaciones con un 17% de población negra en esos siglos. Me voy a saltar la escaleta porque os estoy escuchando y me surge en cierto modo la misma duda con la que también un poco asalté a Benito Zambrano y a Olmo Figueredo, que es el tema de la memoria, nuestra memoria, ¿no? Porque con lo andaluz siempre se plantea un poco la misma duda, ¿no? Cuánto de nuestra memoria está impuesta por el tema de los privilegios usurpados, ¿no? Y después cuánto en los últimos años se está haciendo por recuperar la memoria propia, ¿no? Que parece que hace unos años, bastantes años, sí que teníamos ciertos conflictos con eso, pero hoy en día no, y estamos pugnando precisamente por revisarnos, ¿no? Desde lo nuestro, desde lo propio. Y en cierto modo esto también señala eso, ¿no? Hombre, conocerte por dentro para sacarlo fuera, ¿no? Esa es la cuestión. Mira, ahí en mí hay una cosa que me ronda siempre la cabeza. Lo que la película va a reflejar con el flamenco como vehículo siempre, ¿no? Es la pasión de Cristo, se supone, ¿no? Traída a nuestros tiempos también. O sea que hoy creo que Cristo tendría muchísimo más trabajo que en aquel entonces, ¿no? Es que duda cabe, ¿no? Pero el flamenco, si la palabra pasión la cogemos como núcleo de todo, más pasión que el cante flamenco hay pocos cantes que tengan, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que hace que también escarbemos nuestras raíces, porque además aquí nos alejamos del folclore, sinceramente. Creo que lo folclórico es una cosa relativamente nueva, tendrá 50 años, ¿no? Pero 200. Bueno, el que no queremos conocer como folclore. Quizás no me he explicado bien, ¿no? El impuesto, el folclore impuesto, ¿no? Entonces creo que Andalucía, la riqueza que tiene y las costumbres y la manera tan particular de ver las cosas, ¿no? Es lo que a mí me parece. Mira, yo estaba un día en Sevilla, en una calle. Yo no es que sea especialmente capillita, pero bueno, qué duda cabe que la fusión de olores. Yo creo que cuando se entra, por ejemplo, en la Semana Santa, lo que impera es el imperio de los sentidos, ¿no? O
sea, el tacto de esos terciopelos, esos olores de incienso, esas vistas de oro, pues entonces todos los sentidos están estimulados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había, creo que era noruego o algo de eso, me lo dijo un amigo, y estaba en la mía y escuchando la saeta, ese hombre no sabía si se estaba cantando a Alá o a Cristo, porque el cante era eminentemente árabe. Entonces eso despertó en mí mucha curiosidad, porque es una manera extremadamente particular de ver el cristianismo. En otros sitios puede ser más recio, menos, o más fieles a las culturas de Galilea, ¿no? Pero aquí, desde luego, es que la manera es extremadamente particular, ¿no? Aparte que en las mismas letras flamencas, si se investiga, eso hay letras muy marianas, hay letras también que donde Cristo y Dios tiene mucho protagonismo. Bueno, hay un repertorio navideño entero, ¿no? Exactamente. Entonces los cantos de las vírgenes, ¿no? Entonces creo que bueno, que abunda, que la abundancia del personaje de Jesucristo en los cantes es evidente y bueno, merecía la pena reflejarlo. Pero en el tema de la memoria, fíjate, yo soy de los que pienso que la memoria tiene como dos velocidades, ¿no? Es decir, hay una memoria, si equiparamos memoria a contar de aquello que nos acordamos simplemente, pues tiene dos velocidades. Tiene la velocidad de contar esto que nunca nos ha tocado de cerca, porque ocurrió hace muchos años y nos hace mucho más daño la memoria momentánea, ¿no? Eso no quiere decir que debamos rehuir de contarla y de exponerla, ¿no? Está claro que no incide de la misma manera algo que a ti te toca porque conoces la historia, pero no te implica nada en ello, que claro, la memoria de hace 50 años, como decía Pepe, pues claro, todavía está pululando entre nosotros, sino pues, con tu padre, con tu hermana, con tu abuelo, con el que te lo cuenta de tu abuelo, en fin. Entonces, esas dos velocidades yo creo que son importantes de tener en cuenta a la hora de acometer algo como un proyecto como este, ¿no? Porque al final estamos hablando de conceptos vigentes en la sociedad. Hablaba Juanjo de la utopía, ¿no? De cómo se consigue ya no solo resolverla, sino al menos convivir con que precisamente una utopía y no lo conseguiremos nunca, ¿no? Yo creo que eso es vigente y será vigente por muchas generaciones que pasemos por aquí. La condición humana lo impide. Pues, efectivamente. Vamos al turrón, que lo que pretendemos no es hacer una película intelectual, todo lo contrario, que sea una memoria, como ha dicho Pepe, de los sentidos, que haya colores, que haya memoria visual, bueno, la mitología es eso. Claro, que nos hayan transcurrido del intelecto, claro, y ir hacia el corazón más que hacia la razón. Y si en ese trayecto podemos hacer memoria sobre cuestiones que no solo conciernen a Andalucía, sino a la humanidad, pues bienvenido sea. Nosotros estamos, en el fondo, lo que se está haciendo y lo que se hace de una manera habitual es romper con la idea de la España católica de los reyes católicos. Ellos necesitaban unificar todos los reinos de la península que habían conquistado bajo un mismo patrón que fue el catolicismo. Pensaron, tuvieron su propia utopía en que iban a acabar con la diversidad española, la diversidad de la península, entonces la palabra España no existía, la diversidad de la península y de los reinos peninsulares, pero fracasaron. Sí. Es decir, ahí estaban, podían expulsar a los jesuitas, podían expulsar a los sefarditas, podían expulsar a los moriscos, pero ahí estaban, por ejemplo, las tribus gitanas, que también estaban amenazadas de expulsión, pero que como no tenían propiedades tampoco se tomaba nadie mucha molestia en echarlo, porque no tenían nada que mangarle. Y esas tribus, decía Fernando Quiñones, que el flamenco era una ensaladilla rusa y los gitanos eran la mayonesa. Y esa tribu pudieron recibir, yo tampoco vivía entonces, a esos fugitivos judíos que no querían irse de Sefarad, que no querían cambiar sus tradiciones y que encontraron acomodo en esas tribus, esos fugitivos moriscos después de la derrota de Ben Humeya, y esos negros quizás libertos, pero también esos mercheros, el último merchero conocido fue el Lute, esos maragatos, toda esa heterodoxia peninsular que los reyes católicos soñaron con que podían acabar y unificarla en un pensamiento único. 500 años antes de la idea de pensamiento único ya existía esa pretensión y no pudieron. Y el flamenco creo que es el mejor mensaje y la mejor memoria que el flamenco nos aporta. ¿Seguro? Es que llevamos un caudal de siglos
de siglos de mestizaje. La pureza del flamenco es el mestizaje. Es que además, Juanjo, el flamenco tiene, yo creo, un componente muy importante en todo esto, es decir, porque es capaz de ser anárquico al mismo tiempo que conservar una estructura rígida. Eso yo creo que es muy difícil. Es decir, el misterio me permito tener una estructura rígida en la que nadie entra, pero al mismo tiempo soy anárquico y hago lo que me da la gana. Eso es maravilloso. El misterio de la improvisación flamenca es parecido al de la Eucaristía cristiana. Totalmente. Hay que creer o no creer. O no creer, efectivamente. Anda que es mentira. Sí, y aparte, a tenor de lo que tú has dicho, que los Reyes Católicos reconquistaron su España, no España, su España, el marquesado de no sé qué, el condado de no sé cuánto. Claro. Y esto, Andalucía no se forjó porque Tarik entró un día por Tarifa, una barca y empezó ¿sabes? Sino que aquí hubo una evolución, hubo muchos servicios sociales, hubo verdes y aguas que hacían los aire acondicionados de la calle, el primer alumbrado público, lo pusieron entonces. Y muchos cabrones también. También el 20%, Juanjo, como en todos lados, el 20%, donde hay 10 hay 2, donde hay 100 hay 20, siempre el 20%. Y bueno, y sobre todo eso que creo que hay tanto que contar con unos cantes tan apasionados como el flamenco, que quizás nos hayamos ido a lo que lleva por nombre pasión. Perfecto, pero apasionado y dulce al mismo tiempo. También tiene el flamenco esa porque se puede escuchar un cante doliente por Seguirilla de Manuel Torres y un cante eminentemente dulce por Seguirilla de Marchena, ¿no? Sí. Eso es maravilloso, ¿no? Con la misma estructura musical, melódica. Sentido de dos maneras. Sentido de dos maneras, sobre todo porque dependemos mucho de la interpretación individual, afortunadamente, y del acierto individual y sobre todo la voz flamenca tiene un espectro muy amplio. Marca mucho, ¿eh? Tiene un espectro, así como a lo mejor la voz de un tenor es simplemente el color de la persona, prácticamente, ¿no? Que aporta el matiz diferente y más o menos su forma. El flamenco tiene un registro de voces muy amplio, ¿no? De repente te encuentra alguien que, como Arrancapino, que le acusaban de a usted no le pago que usted ha venido ronco. Y le decían, mire usted, que es mi voz, que yo canto así, ¿no? Además que se deja mucho, es que se deja mucho ver la voz también. Claro. Es que por eso es un cante tan puro. Una voz de tenor, ¿no? Tengo una de Arrancapino estupenda que viene muy bien para esto, lo conté el otro día, que está Arrancapino en la calle La Palma en Cádiz hace varios años. Y era carnaval y una chirigota que iba para Falla, iban con un paso de Semana Santa de cachondeo. Rancapino sale del bar de Rebujina, empieza a cantarle al paso de la chirigota, Rebujina sale, Alonso, que te vas a perder, que los capillitas te van a dar la bulla, ¿sabes? Que hemos estado rezando, cantando una saeta al paso de una chirigota. Y se vuelve Rancapino, se encoge de hombro ante Rebujina y dice, ¿y a mí qué, Rebujina? Yo soy ATS. Estaba diciendo Arcángel que a través del flamenco se cuentan muchas historias, ¿no? Y es verdad que hay muchos colores. Benito Zambrano lo dijo el primer día, Olmo Figueredo lo dijo de otra manera, que aquí nos sobra muchísimo talento y tenemos muchísimas historias que contar todavía, pero nos falta la pasta. Sí. Y estamos todavía con el mismo problema. Me alegro que me hagas esa pregunta. Frente a otros territorios que tienen más facilidad para acceder a ella, ¿no? Y seguimos con el mismo problema, es decir, Zambrano pues estuvo contando como películas que valen 3-4 millones de euros, ¿no? Que es el caso de él, pues tarda en completarla, ¿no? Desde que se escribe hasta que se preproduce, se hace y se monta, son 6 años, ¿no? Y los problemas que la industria audiovisual andaluza o la creación, vamos a ampliarlo, ¿no? Que además los tres habéis llegado a cotas elevadísimas, ¿no? Y espero que esto os haga llegar a cotas más elevadas todavía, ¿no? Pero seguimos teniendo los mismos problemas y una no sabe exactamente si es por el acento, si es por la intención o si es porque no terminan de pillar esa mezcla que ayer Olmo Figueredo lo explicaba muy bien, ¿no? Esa mezcla de civilizaciones que hemos asumido como natural y que nos hacen mirar a la realidad o al mundo de una manera muy propia, ¿no? Yo al final le voy a echar la culpa al clima. Yo creo que aquí es que hace un clima muy bueno y no somos protestantes. Silvio lo decía, dice, protestante es porque el que protesta por todo. Tú no has escuchado nunca el que dice, hoy no estoy muy católico, porque está protestante. Entonces, pues yo lo voy a adjudicar a eso, la verdad, porque
La verdad es que, mira, yo creo que precisamente aquí la mezcolanza de cultura, aquí triunfó el mestizaje por eso. Porque en Huelva, precisamente, mi madrina, que es de Huelva, se llama Moreno, porque sus antecedentes eran negros. Y en Huelva no había, además está muy cerquita de Portugal, donde abunda también la raza negra. Y entonces, pues aquí triunfó el mestizaje, y eso es evidente. Por algo sería. Que quizás Jerez sea un emblema de eso, porque aquí los gitanos creo que son están orgullosos de que no es que estén integrados, sino que casi llegaron primero, ¿no? Entonces creo que aquí hay Andalucía entera, creo que es un ejemplo para el triunfo del mestizaje, vamos. Pero fíjate, lo que tú dices de Jerez tiene razón, porque sirve muy bien de símbolo. Mientras Federico García Lorca la nombra ciudad de los gitanos, y efectivamente los gitanos constituyen una aristocracia, el dilema popular hasta hace muy poco en Jerez, o eres domec o eres caballo, o eres caballero o eres caballo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, no solo con la industria cinematográfica en Andalucía, sino con todas las industrias, sean creativas o no, la ausencia de una burguesía clásica que apostara por las empresas, que sacara adelante, por ejemplo, sin miedo a señalar, una empresa textil puntera en la Sevilla del siglo XIX, y en lugar de vendérsela por 3 perras gordas a los catalanes, seguir apostando por esa empresa y constituir. Aquí en la transición se decía una frase: si el jornalero andaluz piensa en Alemania y el señorito en Madrid, ¿quién piensa en Andalucía? Y en eso estamos en todo, el potencial, por ejemplo, literario que existe en Andalucía. Si echamos a pelear la industria editorial andaluza con la de Cataluña o la de Madrid, incluso otras comunidades con notoriedad. La música también, creo que la música podría incluirse. Yo tengo entendido que en ciertas comunidades hay un cupo de artistas de la región que tocan en los circuitos de diputaciones y demás. ¿Hay una cuota? Bueno, en el cine español existe una cuota, ¿no? De en el europeo. En el europeo, sobre todo en el francés. Pero yo lo achacaría más a los complejos y a la envidia. Yo creo que si entendemos la humanidad como la relación, por resumir mucho, entre uno y las 15 personas que tenga más cerca, llevamos muy mal el éxito de esas 15 personas de al lado, pero lo llevamos un poquito mejor del barrio de enfrente, ¿no? Y ya si no vive en la ciudad, nos alegramos incluso, ¿no?, de su éxito. Yo creo que es una cuestión de cercanía, ¿no? O sea, se lleva muy mal que tu vecino sea una persona de éxito, se lleva fatal, sobre todo si no te invita a cenar luego por la tarde. Porque ya si te invita a cenar, como que tú entras dentro, ¿no? Ha permitido que entres en su círculo, entonces como que alivia un poco, no tu dolor, ¿no? Yo creo que es así, ni más ni menos. Viendo cómo va la conversación, os anuncio una próxima producción, Séneca Flamenco. Con las disquisiciones filosóficas andaluzas podemos estar en gran parte. Me estaba acordando de una frase maravillosa de Luis Rosales, que yo la he hecho mía siempre, que decía: ojalá se le olvide a fulanito la putada que me ha hecho, porque si no, no me va a perdonar la vida. Yo quiero resaltar la apuesta de Antonio Pérez, el productor, ¿vale? Eva Cebrián también está ahí, pero Antonio Pérez es un hombre que defiende al andaluz y que apuesta por el producto andaluz. Y creo que ha sido algo también una de las claves, ¿no? Algo fundamental. Una de las claves de Benito, por ejemplo. Porque es un hombre además que tiene 17 Goyas en sus producciones, creo que eso marca un camino, y que lo andaluz siempre es preferencia para él, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ha dado mucha confianza, por lo menos a mí personalmente. Creo que Antonio, aparte de su buen hacer, de un tío amable y con buen humor siempre, que tener buen humor en la industria del cine creo que tiene doble mérito. No, mira, una debilidad del mercado cinematográfico andaluz o artístico en general, creo que aquí se puede convertir en una fortaleza, que es el hecho de que tenemos materia prima.
Tenemos a unos artistas inconmensurables, fascinantes, que seducen a escala mundial. El audiovisual ahora mismo andaluz es Esto, brutal, lo que hay. el director que va a asumir este proyecto es Francisco Javier Gutiérrez, un director cordobés que está en Estados Unidos ahora mismo trabajando y que añade una visión externa que yo creo que puede ser muy interesante, y sobre todo la voluntad, la vocación de este producto, como otro, es ir al mercado internacional. Las plataformas ahora están prestando un cierto auxilio, que bueno, los que somos furibundos partidarios de la pantalla grande tenemos nuestras reservas, pero están creando otro vehículo para los productos cinematográficos, que de momento está en una televisión casera, pero andando el tiempo puede buscar otro formato. Otro debate, sí, y extenso. Sí, pero bueno, no nos metamos por ahí porque... ¿Queréis preguntarle? ¿Tenéis alguna pregunta para ellos sobre este proyecto? Bueno, ¿cuándo estáis ahora mismo en el proceso, digamos, de preproducción, no? Estamos en preproducción. El guión, pues, en su versión tercera, creo, ¿no? Vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta, porque esto tiene más puntada que un traje de torero, ¿no? Y bueno, y estamos ahí, pero va cogiendo una forma que nos va encantando. La música, de igual manera, prácticamente está compuesto casi el 100% ya mismo nos vamos a meter a cuajarla, ¿no? Con los personajes, que es importantísimo que se hagan con los cantes y que el maestro le dé forma también. Y está prevista el rodaje en otoño del 2022. Ese en primera instancia es la fecha que... O sea, estreno primavera del 23. Pudiera ser, yo calculo... Depende de si da tiempo al montaje. Sí, pero bueno, yo calculo que si está en otoño del 22, pues presumiblemente sería en primavera del 23. ¿Por la mañana o por la tarde, Pepe? Eso digo yo. Ahí ya no... Yo tenía una pregunta para el guión. Ya que has hablado de que está hecho de alguna manera del sentimiento, del corazón, ¿has tratado al personaje, o se trata, ¿no?, al personaje de Judas en el guión como un cómplice de Cristo, o como lo dicen los evangelios apócrifos, o como lo ha tratado la Iglesia Católica? No, nosotros nos gusta la mitología y la reinterpretamos. Intentamos explicar los personajes. Explicarlos con letras de Cante no es fácil, pero sí intentar dar unos matices. Intentamos explicar por qué Judas traiciona a Cristo. ¿Explicas cómo que lo traiciona o como que...? No, es una visión... Es más sutil. Es una visión muy terrenal de la elección de Cristo. No, básicamente nosotros planteamos que Judas se había sumado a Cristo porque él pensaba que iba a acabar con el Imperio Romano en Judea, que era un movimiento revolucionario para expulsar a los romanos, y de repente se encuentra que Jesucristo contra cualquier imperialismo. Contra cualquier imperialismo. Sí, está, porque es un sitio sin ámbito. Pero vamos. ¿Trata la Iglesia Católica? Los apócrifos no lo tratan así. Mira, yo llevo muchos años sin leer los evangelios de la Iglesia Católica, y los apócrifos creo que he leído 2. No soy un experto en teología. Estamos tratando una historia mitológica y tampoco he leído las fuentes originales de los problemas entre Marte y Venus. Pero están ahí. Lo que queremos simbolizar, Judas no era un malo malísimo. Judas era, desde nuestra perspectiva, alguien que había visto en Jesucristo que encarnaba un movimiento de liberación y tal, hasta que Jesucristo dice que su reino no es de este mundo y que él no está hablando de eso. Entonces... Se decepciona, ¿no? Digamos. Bueno, o busca una... No vamos a hacer un spoiler. Bueno, yo utilizando una expresión muy poco flamenca, yo creo que lo que quiere predominar es el buen rollo, ¿sabes? Porque
también te digo una cosa, si no fuera por Judas no había Semana Santa, ¿sabes? Ni hubiera habido Jesucristo. Entonces, No, Por ahí va. No, Jesucristo por ahí existía. va, No. por ahí va un poco la historia. bueno, pues lo que se quiere tener, en realidad, porque bueno, yo estoy entre agnósticos y, en fin, la cuestión es que una visión muy terrenal del personaje de Jesucristo, que creo que repartía el buen rollo. Y respetuoso. ¿Sabes? Porque es decir, que... somos divergentes, pero respetuosos. No, el respeto siempre, evidentemente, no queremos herir ningún tipo de sentimiento, al contrario, queremos estimularlo y queremos que el flamenco lo amplifique, pero que Judas, pues Judas es un personaje que es lo que es la piedra angular de toda Semana Santa. ¿Y no pensáis que estáis haciendo un Jesucristo Superstar flamenco? Estamos... Una especie de, ¿cómo se llama? ¿Un plagio? Un remake. Remake. No, yo creo que llama- Hombre, se plagio llama- es otra cosa. yo Bueno, creo- a mí me decía, Plagio porque tú no vas a plagiar a nadie. yo creo que estamos más cerca de Her que de Jesucristo Superstar. Her, una comedia musical también en torno a Cristo en versión hippie, que también tuvo una versión cinematográfica, más por lo que dice Pepe, de buen rollo. En cierta medida, Jesucristo Superstar fue un plagio de los evangelios. Y nosotros Pero no lo han denunciado. Nosotros plagiamos al hombre, al Jesucristo plagiado. Superstar yo es una película que yo la adoro, realmente, y yo voy a recordar una frase que me dijo Paco de Lucía, que me decía, Pepe, mira, las influencias uno las coge y las hace suyas, por eso son influencias, si no sería plagio. Yo decía que es estupendo, cada hay un Jesucristo Superstar flamenco. Bueno, Paco decía una frase, Díganlo más ustedes. como era que los buenos, ¿cómo era? Decía, los buenos artistas copian, dice, los malos los fenómenos directamente roban. O sea, En el flamenco siempre se ha hablado de manga. Yo he mangado el cante a tal cosa. Vamos, hombre, una Es verdad, referencia, es verdad. está claro, ¿no? yo no creo que en Jesucristo Superstar, a ver si me acuerdo, uno de los cantes de la Virgen, hijo mío, desde la boda de Canaán, siempre metiéndote el lío. ¿Cómo se llama la película? ¿Tiene título? El flamenco, Jesucristo flamenco. ¿De dónde la vais a narrar? O sea, ¿hay un narrador? ¿No hay narrador? Bueno, hay un personaje que va y que viene, secundario, que apunta algún cante al final, pero que es un poco el que nos va presentando o nos pretende presentar en nuestro imaginario todas las escenas y la historia de la pasión, a partir de la llegada a Jerusalén, de donde partimos. Yo creo que la misma forma en que hemos escrito el guión ya narra bastante las intenciones. Me refiero porque verás, hay maneras cinematográficamente de presentar los personajes, y puedes reinventarte personajes ya escritos. En este caso son los de los sagrados evangelios, ¿no? Pero partiendo de ahí nos venimos a tiempos modernos, entonces de alguna manera trayéndolo a tiempos modernos reinventas, ¿no? Reconviertes, ¿no? Y bueno, eso se intenta, sobre todo en los principios de la película, intenta dejarse ya asentado. No se puede contar. Sí, podemos contar, ya lo hemos dicho. ¿Eh? Bueno, no lo sé. ¿No lo puedes contar? No lo sé. Sí, bueno, pero vamos, sobre todo, estamos hablando, bueno, ya ¿qué más da? Hemos intentado, también por cuestiones de flamenco, meter muchos colores de voces. Entonces, pues, habrá apóstoles y habrá apóstolas. Y a ver quién se pone en contra, ¿no? Sabemos, ¿sabes? Como todos lo han contado, claro, pues... Claro, lo han ver las contado reglas, desde ¿sabes? la parte masculina, ¿no? Claro. Como casi todo Ya en digo este que lo mundo. que impera es el buen rollo. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Que tenga buen aire. Más flamenco es buen aire. Buen aire. ¿No? Ahora vamos a estimar un A rollo ver, en espera, flamenco. que nos están preguntando. Perdón. Sí. Y es todo cantado. Eso es un reto también. Eso es una...
Pues el guión se escribió, Juanjo empezó con letras, yo empecé con guión, luego nos pasamos los trastos unos a otros y así pues al final convergemos y nos confundimos. Que es lo que nos suele ocurrir, nos confundimos mucho. Hombre, está basado también, los textos que han escrito están basados en algunos palos, para coger una estructura musical que alguien pueda cantar, ¿no? Pero que también la labor, yo creo, y lo que me gusta también mucho de este proyecto, es que los que finalmente tenemos que cantar la película, no solo yo, sino los demás compañeros, pues tengamos algo que decir respecto también de cómo musicalmente nosotros vemos o cómo se le puede dar, no a todo el guión obviamente, pero algunas cosas, la vuelta al texto para que cantado surta efecto de otra manera, ¿no? Eso es importante. Pepe y yo llevamos trabajando en esto más de 2 años y estamos ahora con la 4ª versión del guión. Yo les auguro que el doble seguro que tenemos que escribir antes de empezar a rodar, y también durante el rodaje, porque esto va a ser una película viva. Uno no puede presagiar, esto no va a ser una película en playback, esto es una película en riguroso directo y un elemento fundamental va a ser la situación en que se encuentren los artistas en ese momento, en el momento del rodaje, que eso puede condicionarnos el guión hasta el último, vamos, metemos lo peor. Bueno, y aparte la estructura musical del flamenco, claro. Es decir, o sea, el flamenco está escrito como está escrito. O sea, de repente, por ejemplo, y esto ya fuera de la película, yo soy bastante crítico con el flamenco está en constante evolución, ¿no? Y busca muchas vías para expansionarse, ¿no? Una de ellas, que nos hemos dado cuenta, afortunadamente, de que hay muchos textos que ya no nos representan y que tenemos que incorporar textos no solo actuales, sino textos escritos de profesos con un contexto actual. Y a veces el flamenco, por ejemplo, ha recurrido mucho a cantar a los clásicos como Lorca y tal, porque se ajustan un poco a esa métrica. Y yo creo que de una manera equivocada hemos muchas veces querido encarcelar un texto en una melodía flamenca y eso no casa. Es decir, yo entiendo que para escapar, para hacer una evolución real del cante flamenco a través de un texto, hay que escapar de la estructura tradicional que tiene el cante, porque si no es meter palabras ahí a cascoporro. Y eso y yo creo que eso no beneficia. Entonces, entiendo que este guión de esta película tendrá, de hecho lo tiene, un telón de fondo que es la estructura melódica y la estructura métrica de la poesía flamenca, pero abierto a que al relatar una historia, pues claro, la estructura debe abrirse, porque hay cosas que no se pueden decir desde la propia estructura, de la propia métrica de una cuarteta normal del flamenco, ¿no? Así lo entiendo yo, creo que por ahí tiene que ir. Además que hay una diferencia entre, a la hora de componer letras para el flamenco, bien, ¿no? Hay una diferencia con la poesía tradicional, la métrica poética convencional no casa necesariamente con la métrica del flamenco, hay que buscarle glosolarias, elementos de enlace, señales sonoras que unifiquen las letras, y eso es trabajarlo con los artistas. De hecho, esto que está diciendo Arcángel ya de por sí se produce cuando estamos trabajando entre él y yo, porque yo cuando estoy componiendo, pues tengo también mi equipo de composición y demás, y yo por mi parte, que le echo muchas horas, la verdad es que últimamente no duermo demasiado, y entonces pues, vamos, que era porque me tiene apasionado, vamos, por nada. Ha sido poseído, yo creo que por Cleofás. Exactamente, ya necesito un exorcismo, y entonces sí que es verdad, que claro, cuando el poeta te da, después está la música, que es la que manda, ¿sabes? Y efectivamente, como él dice, pues todo va tomando también un carácter participativo, ¿no? En los que los personajes finalmente sean los que le echen la sal. Es imprescindible, yo creo, ese trabajo, porque yo que, por ejemplo, he cantado muchas cosas de otra gente, es decir, he tenido la oportunidad, que eso me parece tremendamente saludable, tomarte un café con el poeta.
Es increíble, ¿no? Ojalá hubiéramos podido tener un café con Lorca y decir, don Federico, mire usted, esto es sublime, pero si usted en vez de la coma aquí se la pone aquí, yo ya lo canto de maravilla, ¿no? Yo creo que eso es eso hubiera sido la hostia, ¿no? Y entonces, claro, ese café con ese poeta... Consagrada, la hostia consagrada. Consagrada siempre. Que tú puedes expresar tu opinión, porque claro, luego está la articulación del cante, que es diferente. Nos pueden contar muchas historias, pero no se canta igual una vocal que otra, no se canta igual cuando el sentido de la frase está en la mitad de la palabra. En fin, hay que repetir que no vale que como tiene 8 sílabas se puede cantar. No. A lo mejor esas 8 sílabas las tienen que repartir de otra manera para que entre en la estructura de este cante tradicional. Porque ese trabajo hay que hacer. Hay música interna en el repertorio flamenco, en el repertorio de la canción en general, que no existe esa misma música interna no existe en la poesía escrita necesariamente. La poesía escrita se adapta a la métrica y a la rima, pero a menudo esa música interna que buscan los creadores de sus propias canciones o de sus propios cantes no existe. Así que esto es un trabajo coral. En gran medida, cada uno tenemos delimitado nuestra parcela. Tiene su parte participativa, sí. Hombre, es que eso es maravilloso. Una cosita. Uno de los primeros que hicieron letras, un poquito separándose de la canción popular, de la flamenca, me refiero. No sé si los primeros, pero los que tuvieron éxito haciéndolo, seguro. Y creo que esas letras las hicieron ciertos poetas, ciertas letras para Lole, para que la cantara ella, sabiendo quién era ella, y quiero decir, tiempo, lugar, letras totalmente pensadas para una situación. Difícil, ¿no? Eso no lo consiguieron, ¿no? Muy difícil. Yo no creo que fuera tal que así. Usted se referirá sin duda a José Manuel Flores, sí, que era uno de Carlos Lencero, creo que hizo alguno, el propio Manuel Molina, yo creo que más que letras específicas para Lole, eran letras específicas para un momento determinado, en donde había una sinergia entre el rock andaluz inicial de Smash, en donde estaba Manuel Molina, en Smash, que es el rock pionero, y el primer disco, curiosamente, La Cara B era un disco de agujeta. En fin, y de ahí nace todo eso del mismo productor parcial, que fue Ricardo Pachón. Hay una atmósfera y unas vivencias, la bohemia gaditana, esa Sevilla de underground. Sí, pero Juanjo, yo yo haría una puntualización, porque una cosa es el contenido del texto que está pensado y creado para una situación, y yo hablo de algo más técnico, es decir, sí, al final un texto se tiene que entender. Ejecución. Y cuando se canta, escuchamos muchas veces que cuando las cosas están, cuando las cosas están en primera instancia metidas con calzador, comienzan a salir acentos diferentes que hacen que de repente que tú hagas que caí, tiene sole, que caí, que te has caído, o has caído en la cuenta de algo, no es Cádiz, ¿no? Entonces eso se canta que Cádiz tiene solera. Quiero decir, no es solo el contenido del texto para ser cantado, sino cómo eso técnicamente tiene que guardar una relación con la música, para que no aparezcan, pues bueno, palabras malsonantes que no se entienden, y sobre todo cambiar el acento de las cosas, que cambia el sentido de las cosas. He leído alguna vez que el cante tradicional, las letras del cante tradicional, son sobre todo un soporte del cante. La letra, un soporte del cante. No un poco igual lo que digo, porque de hecho el cante para resolver alguna licencia. Hombre, cuando te coge ciertamente. todo, Y en ese sentido, eso también es también yo reconozco que una de las razones también de las que hicieron que yo mirase a Arcángel desde el primer momento, porque creo que su dicción a la hora de cantar es muy rica, ¿sabes? Y muy inteligible. Y su heterodoxia. También ocurre una cosa,
Verá, yo esto lo comparo a la arquitectura, ¿no? Un arquitecto hace de momento una casa, ¿no? Y a no ser que haya hecho un estudio previo exquisito, ¿no? Pues puede ser que el terreno sea un poco menos permeable de lo que querría, que haya dilataciones, que no sé qué, total, hay que cambiar materiales, ¿no? Y todo esto es lo que se produce en una película. Por ejemplo, hay cantes en los que hay varios personajes cantando, ¿no? Y que además yo quiero decir que no, que el flamenco es lo que impera, pero no los palos estrictamente. Claro. Porque, claro, no podemos atarnos un palo. Una ópera flamenca tiene que estar más abierta. Es una temática cantes aflamencaos. Temática flamenca. Una cosa son cantes aflamencaos y otra cosa es que tengáis obligatoriamente pues seguidilla, soleado, ¿sabes? Hombre, sería encarcelar el texto. Claro, encarcelarlo y complicárselo también a personajes cuando, por ejemplo, entran 3 o 4 personajes en un cante, ¿no? Eso tiene que tener una dinámica y todavía estamos con ello, claro. Yo he hecho alrededor de 6 o 7 libretos de espectáculos flamencos, no para cine, sino para teatro, y hay un problema clásico en escena, que es que normalmente se trata de espectáculos de baile y los cantadores y los tocadores necesitan acompasar el baile del bailador o de la bailadora, con lo cual eso que usted decía de que la letra era secundaria, pues claro, el flamenco no puede haber letra y Unai puede contar el mundo, no es necesario los versos dan un plus pero no son esenciales para que exista el flamenco. Pero claro, si tú quieres contar una historia en escena, sin diálogos ni nada, basado en las letras del flamenco, compones esa historia y después, al llevar la escena, los cantadores son cantadores de atrás, con todos mis respetos, Chano lo fue, bueno, Arcángel, ha habido mucha gente que ha cantado por el baile y después han ido hacia adelante o han seguido cantando atrás de manera maravillosa, pero su principal misión es el compás del baile. Por lo tanto, la letra pasa en segundo plano, se olvidan de la letra, la cambian, meten una letra popular que no tiene nada que ver con la historia y tú te relajas y disfrutas, porque es que es lo que es. También me acuerdo de Manuel Molina, que yo además tenía una buena amistad con él y yo lo adoraba todo lo que hizo porque fue un gitano muy valiente y iba siempre en la vanguardia, ¿no? Y Manuel decía, bueno, pero nada más que va a tener mérito lo que hizo Caracol, el otro y lo otro, ya los después ya no tenemos más mérito ninguno, ¿sabes? Entonces la vida va hacia adelante y hay que entenderla así, ¿no? Y eso es una de las filosofías de esta película, ¿no? Que esto va hacia adelante y hay que crear y renovarse o morir, en fin, y que todo no quedó plasmado en una foto musical del siglo XIX y ya se acabó todo, ¿no? Esto va para adelante. La estructura de que usted decía antes de Lole y Manuel, del repertorio de Lole y Manuel, no solo bebe del flamenco, sino de la copla y de la canción popular en su conjunto. Dentro del flamenco ya se habían producido recreaciones tan interesantes como la que Paco y Camarón a comienzos de los 70 crean La Canastera, que tiene su propia tradición dentro de los estilos flamencos, y con posterioridad hacia el año 77 las galeras de Juan Peña Lebrijano para Persecución de Félix Grande. Esas son las dos que vienen a coincidir con el mundo de Loli y Manuel, pero Loli y Manuel estaban en un territorio, si cabe, todavía más mestizo, en donde el flamenco era importante, pero la tradición argelina de la madre de Lole también, claro. El mundo del rock andaluz emergente, había otras sinergias y otras coincidencias. Había una pregunta ahí. Por ahí, por la última. Que al haber vivido sobre la película y todo eso, ¿ya has sentido identificado con algún personaje como para comunicarlo? Yo. Hombre, sentirlo identificado, no me he sentido con ninguno. Mira, sí que lleva una filosofía con los personajes. Yo personalmente no me veo ahí, ni mucho menos. Además, respeto demasiado el flamenco como para ponerme yo a cantar flamenco. Yo no soy cantador flamenco, puedo hasta componerlo y soy consciente de ello. Pero después tengo mis herramientas, mi gente que me lo interpreta y demás, porque creo que así es como se puede crear también. Porque creo que la música y el flamenco tienen un 50% desde el cantador y el 50% es el oyente. Igual que un libro, el 50% es el lector y el 50% es el escritor. Sin el otro 50% no es nada, absolutamente nada. Es un monólogo o un pensamiento escrito. Entonces, yo he tomado mucho la perspectiva de ser ese 50% de público.
He compuesto casi como público, más que como compositor. Buena suerte. Pues Muchas gracias. Muchas gracias. Para ello, por favor. Gracias. Muchas gracias.